Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Muy bien, hoy quiero continuar con el tema del cual empecé a enseñarte, a predicar el domingo pasado. Si no estuviste, podés ver la enseñanza ahí en YouTube. Cómo transformarnos nosotros en dadores de dobles porciones, en este año de la doble porción, cómo ser cada vez mejores representantes de nuestro Papá Celestial, que es el gran dador de dobles porciones. Te decía el domingo que cada vez que Dios nos revela una faceta nueva de su ser, de su carácter inagotable, su expectativa final no solo es que digamos, bueno, gracias Dios que sos así y recibís ahí sus dobles porciones, sino que su expectativa final es que vos te transformes en eso que te está revelando. Que vos seas un dador, una dadora de dobles porciones. Así que hoy quiero profundizar en ese tema y el título del mensaje es presencias, en plural, no presencia en singular, sino presencias en plural. Porque no voy a hablarte solamente acerca de la presencia de Dios, que es un tema hermoso, enorme, inagotable y tan profundo, y del cual muchas veces predicamos, sino también y sobre todo quiero hablarte acerca de tu presencia en el mundo atravesada por la presencia de Dios. Y el texto bíblico que nos va a servir de punto de partida para la reflexión es Marcos capítulo 6, versículo 50, que dice así. Esta es la tormenta en la cual Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre el agua, ¿se acuerdan? Y lo primero que les dice cuando están ahí desesperados, Señor, nos hundimos. Dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo 3 cosas poderosísimas. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y antes de seguir, quiero que hagamos un ejercicio espiritual muy simple, porque sé que hay personas hoy acá que están urgidas de escuchar estas palabras de boca de Jesús, no solo ahí proyectadas en una pantalla, sí, qué lindo, sino escucharlas con la impartición del Espíritu Santo ahí en lo profundo de tu ser. Dice que Jesús de inmediato, lo primero que les dijo fue eso. Así que antes de seguir con todo lo que tengo para decirte, quizás necesites esta inmediatez, estás urgida de escuchar estas palabras de boca del Señor. Cerrá ahí tus ojos. Jesús está en este lugar, está acá, su presencia, Él es real. Él se hace presente cada vez que lo invocamos, que lo buscamos. Hay una manifestación de su presencia especial en este lugar. Él está ahí, al lado tuyo, delante tuyo. Y Él te dice simplemente esto: no tengas miedo, no tengas miedo. Por el contrario, tené ánimo. Yo estoy aquí. Sí, estoy aquí. En medio de tu tormenta yo estoy aquí, estoy con vos, estoy en vos y vas a llegar a la otra orilla, vas a lograrlo, no lo dudes. Simplemente porque yo estoy aquí. La paz a tu vida no va a llegar cuando desaparezca tu tormenta, esa tormenta que estás atravesando. Va a llegar a tu vida cuando creas de verdad que estoy aquí. Yo estoy aquí. Otras versiones dicen yo soy, el gran yo soy. El que tenés ahí al lado tuyo es el gran yo soy. Yo estoy aquí. Amén, amén. Decí de nuevo amén en esta mañana que hemos cantado tantos amenes. Amén. Sabes, en un rato vamos a volver a esta historia que narra Marcos, pero antes necesito crear el marco en el cual cuadra todo lo que te voy a compartir. Porque hoy quiero hablarte acerca de presencias, ese es el tema, el título. Y la primera pregunta que surge es esta: ¿qué es realmente lo que llamamos la presencia de Dios?
Porque mira, yo no hice una encuesta, pero creo que si le preguntás a cualquier cristiano del planeta, bueno, ¿qué es para vos la presencia de Dios? Más o menos, no sé, el 90% te va a responder con algo ligado a una experiencia cúltica en la adoración, como lo que vivimos recién. Te dirían, bueno, es eso que siento cuando estoy en el culto adorando, esa gloria que me hace llorar, o que hace que se me erice la piel, esa conciencia de su cercanía, ¿no? Tan cerca de mí, tan cerca, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y estoy seguro que lo primero que te vino a la cabeza cuando hace un ratito te hablé, te di el título del mensaje, fue algo así, ¿no? Ligado a esas experiencias tan lindas que, miren, son indispensables. Yo no sé cómo hay gente que sobrevive sin por lo menos una vez a la semana en un marco comunitario tener esos momentos. No sé, sí sobreviven, o sea, no viven, sobreviven como pueden. Y solemos decir, ¿no? Hoy en el culto había una presencia de Dios especial. A veces solo porque el líder de alabanza eligió tu canción favorita, ¿no? Esa que te hace llorar. Hoy cantamos Santo, Santo, Santo. Y a algunos se les piantó un lagrimón ahí, bueno. Mira, yo crecí en lo que se suele llamar la renovación litúrgica o la renovación de la adoración de fines de la década del 80, principios de los 90. Muchos fueron parte de ese mover. Yo era adolescente, ¿no? Y eso me atravesó, me marcó la vida. Un mover mundial, ¿no? No solo en Latinoamérica. En Latinoamérica los principales referentes de ese mover fueron, no sé, Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, gente así, pero fue un mover mundial. Y me acuerdo que los textos áureos, como se decía antes, los versículos ahí, lema de ese mover, de esa renovación, eran el Salmo 22, por ejemplo, que dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, que hay una manifestación especial de la presencia de Dios ahí donde su pueblo se reúne a buscarlo, a adorarlo. O el versículo en el cual Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, ahí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí de forma especial, ¿no? Porque antes la adoración era, bueno, calentemos el clima hasta que sube el predicador, ¿no? Y los referentes de ese mover te enseñaban acerca de la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Me acuerdo que ese fue un concepto que a mí me voló la cabeza, ¿no? Wow, sí, Dios está en todos lados, en todo lugar, en todo tiempo, es eterno, pero Él se manifiesta de manera especial. Podemos ser conscientes, percatarnos de que Él está ahí cuando lo buscamos de forma intencional y lo adoramos. Eso me voló la cabeza. Y en aquellos años no existía ni el Wi-Fi ni los celulares, pero el ejemplo que todos te daban, ¿no? La ilustración era la de las ondas radiales y televisivas, ¿no? Te decían, en este momento acá hay imágenes de todo tipo, hay un partido de fútbol, hay un hombre besando a una mujer, hay sonidos de todo. ¿Y dónde está todo eso? Y no solo que te está atravesando longitudinalmente, transversalmente, basta con que levantes una antenita y lo captas. Y hoy con el Wi-Fi y demás se hace todavía más nítida la ilustración. Y me acuerdo que se hablaba mucho acerca de la gloria shekinah de Dios, ¿no? De la gloria de Dios llenando el templo. Ahí cuando Salomón consagró el templo, dice que era tan pesada, tan densa la gloria, la nube de la presencia, que los sacerdotes no podían ministrar, ¿no? Y mirá, todo eso estaba y está excelente. Y tenemos que seguir enseñándolo, predicándolo. En un rato voy a ahondar en algunos conceptos de la presencia manifiesta de Dios, porque son importantísimos y porque quizás vos no formaste parte de ese mover. Y quizás algunos digan, bueno, sí, para mí eso es figurita repetida, pero para otros es algo totalmente revelador y transformador. De nuevo, todo eso está excelente. Pero sabes, en un punto son conceptos del Antiguo Testamento acerca de la presencia de Dios, ¿sí o no? La nube shekinah está en el Antiguo Testamento, el acceso al lugar santísimo, que también se hablaba mucho, ¿no? Desde esa procesión o cómo uno iba avanzando hasta entrar al lugar santísimo, el peso de la gloria Kabod. Son conceptos del Antiguo Testamento. Y dice Hebreos que todas esas realidades del Antiguo Testamento son solamente una sombra, una ilustración de las realidades espirituales que hoy vos y yo podemos disfrutar en Cristo en el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que estamos bajo el Nuevo Pacto nosotros?
Digo, porque hay toda una onda también judaizante. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿qué es realmente lo que llamamos la presencia de Dios? Algo muy, muy, muy sencillo que todos van a entender. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo viviendo en vos. Amén. Eso. El Espíritu Santo no solo viviendo en vos, también y sobre todo, y acá linkeo con lo del domingo pasado, produciendo en vos la vida del cielo, la vida abundante, esa vida redoblada de la que te hablaba, esa vida hermosamente rara y distintiva. Es eso, es la presencia en tu vida de todo lo que está ausente en otros. ¿Cuál es el antónimo de presencia? Ausencia. Y acá es donde se produce el contraste. Es la presencia de misericordia en un mundo carente de misericordia. Un mundo en el cual la misericordia brilla por su ausencia y, como te decía el otro día, todo es confrontación y redoblar las apuestas de revanchismo. Es la presencia de esperanza en un mundo carente de esperanza. Es la presencia de honestidad en un mundo carente de honestidad, donde todo de alguna manera mienten o quieren maquillarse, barnizarse y las redes sociales. Es la presencia de justicia, gozo y paz sobrenaturales en un mundo que solo conoce esas realidades, pero a cuentagotas, en su versión diluida o tergiversada o corrompida. A veces la gente piensa que gozo es mantenerse todo el tiempo entretenido y el exceso de dopaminas, y eso es otra cosa, el gozo. Y esto solo para poner algunos ejemplos. Y la presencia de todas estas cosas y otras más, ¿dónde? Ahí en el aire, en la atmósfera. Pone una mano en tu corazón. ¿Dónde? En mí, en vos, en nosotros. En vos que sos el portador, la portadora de la Shekinah de Dios, de su presencia. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Y mañana lunes, cuando estés en tu trabajo o en la vorágine de tus actividades cotidianas, o atascado ahí en medio de una congestión de tránsito, o haciendo la cola en pago fácil con 80 personas adelante tuyo, ahí no la vas a tener ni a Miriam con su voz angelical, ni a toda la banda elevándote al cielo de la Shekinah de Dios, ni a tus hermanos y hermanas agarrándote la manito y diciéndote el Señor te fortalezca. No vas a tener nada de eso. Lo único que vas a tener es a un tipo con 80 facturas, con una pila así para pagar, y vos ahí esperando. Y aunque te pongas auriculares para bajar tu ansiedad, no sé si vas a sentir mucha Shekinah de Dios. Pero lo que sí vas a tener es al Espíritu Santo viviendo en vos y haciendo la gran diferencia en tu vida. ¿Sabes? Solo hay 3 maneras en las que podés conocer a Jesús. Ahora te va a parecer como que me fui del tema, pero no, está todo conectado. Todavía estoy creando el marco, ¿no? Ya vamos a ir al hueso del asunto. 3 maneras en las que podés conocer a Jesús: como Yeshua, como Emmanuel o como Cristo. Yeshua, como sabes, es el nombre judío de Jesús, es Jesús en hebreo, y ahora con esta onda medio volver a los judíos, como que se puso de moda, ¿viste? Hay canciones hermosas, ¿no? Y las cantamos, Yeshua. Bueno, ese era su nombre original en hebreo, es la manera en la cual lo llamaban sus familiares, vecinos, amigos, discípulos y demás contemporáneos. Ahora, para nosotros hoy Yeshua representa el Jesús personaje histórico, el ser humano que nació ahí en Belén y le pusieron de nombre Yeshua, creció y trabajó como carpintero en Nazaret, fundó ese movimiento del cual somos parte llamado cristianismo y fue crucificado bajo el imperio romano. Y escuchá, el punto es que aún los ateos conocen a Jesús en este nivel básico, salvo que sean negacionistas históricos, terraplanistas descarados a los que les gusta discutir lo indiscutible. A nadie se le ocurriría hoy, año 2025, poner en duda que existió tal persona. Más allá del relato de los evangelios, hoy existe evidencia histórica, arqueológica abrumadora que corrobora que en la Palestina del siglo I vivió un tal Yeshua, hijo de María, José, a quien sus discípulos reconocieron como el Mesías prometido. Después, si lo reconoces o no lo reconoces como el Mesías y crees que resucitó, ese es otro cantar.
pero nadie puede negar la historicidad de su existencia. Yo no soy musulmán, pero no puedo negar que en el siglo VI existió un tipo llamado Mahoma. No creo que sea un profeta de Dios, pero no puedo negar que existió. Yeshua. Ya en un nivel más avanzado podés conocer a Jesús como Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios. No era un tipo más, no, era Dios. Esta es la clase de conocimiento que compartimos todos los que nos reconocemos cristianos, de las diferentes ramas, católicos, evangélicos, protestantes. Creemos que Yeshua fue mucho más que un simple predicador de lindas enseñanzas y hacedor de buenas obras. Creemos que fehacientemente fue el Mesías prometido, el Hijo de Dios enviado del cielo a salvarnos, y sobre todo creemos que resucitó al tercer día, hoy es Señor de absolutamente todo, por encima de cualquier imperio humano, y que pronto va a regresar. ¿Amén? ¿Cree eso la Iglesia del Centro? Sí. Si no, ABC, no vamos con la doctrina básica, que no estamos en el horno. Mira, el apóstol Pablo destacó la enorme diferencia que existe entre conocer a Jesús únicamente como un hombre, como, bueno, el Yeshua, buen tipo, y conocerlo en su verdadera esencia divina. Dijo así Pablo: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? En otras palabras, le estaba diciendo ahí a los corintios: en un tiempo yo pensaba que ese tal Yeshua, en el caso de Pablo, ni siquiera que era un buen tipo. Era un estafador, un atorrante, un milagrero más de los muchos que aparecían por aquel tiempo, por aquellas latitudes. Así yo pensaba, y por eso perseguía a la iglesia. Pero te acordás del testimonio de Pablo, ¿no? Me topé con él, camino a Damasco. Y quieren saber lo que pienso ahora acerca de él, qué tan diferente pienso ahora acerca de él. Y Pablo no se los dice a los corintios, pero sí a los colosenses. Escuchá, les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Impresionante. Pequeña diferencia, ¿no?, entre cómo pensaba antes Pablo y por favor atesorá esta semblanza cristológica magistral de Pablo. Este es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, acá es donde entra nuestra historia de hoy, de la tormenta y las palabras de Jesús, ahí lo que leímos al principio. Porque, ¿sabes? Al igual que Pablo, los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, bueno, todos, tuvieron también que atravesar estos grados de conocimiento de Jesús. Al principio lo siguieron porque, bueno, era Yeshua, el rabí más cool de aquel momento. Pero bueno, un rabino al fin. Y porque seguir al rabí más cool les daba chapa. Yo soy de los discípulos de Yeshua. Y aun cuando empezaron a sospechar que su rabí era el Mesías prometido, claro, ellos tenían la idea, como todos los judíos de aquel entonces, que el Mesías iba a ser un líder político, militar, un caudillo que los iba a librar del imperio romano, con, bueno, algunos superpoderes, pero un ser humano al fin y al cabo. Por eso, cuando Jesús calmó la primera tormenta ahí en el medio del lago de Galilea, ellos se preguntaron esto, ¿no? ¿Tenés la que sigue? Ahí está. Dale, la que sigue. Ahí, ¿quién es este? Se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Se acuerdan de esa tormenta? La primera, ¿no? Los evangelios narran dos tormentas, la de nuestro texto de hoy, que es la segunda, cuando Jesús se les aparece caminando sobre el agua, y la primera en la que Jesús estaba polillando ahí, durmiéndose una siesta plácidamente en la proa del barco, y los discípulos lo despiden: Señor, ¿no te importa que nos hundimos? Y bueno, Jesús hace ese gran milagro de calmar la tormenta. Y cuando termina de calmarla, se preguntan esto: ¿quién es este? En otras palabras, nosotros creíamos que ya lo conocíamos. A este tipo ya más o menos le habíamos sacado el perfil, sí, puede hacer esto, esto no. Pero es mucho más que un simple tipo, evidentemente.
En ese momento los discípulos tuvieron un vislumbre de la divinidad de Jesús. Y podríamos decir que ese día Jesús pasó de ser Yeshua, el gran rabino, a ser Emmanuel, Dios con nosotros en la vida de sus discípulos. Sin embargo, y acá vamos aterrizando al tema de la presencia, ellos aún no habían recibido la revelación que sí tenemos nosotros hoy, año 20-25 después de Cristo y post-Pentecostés, que es esta, escuchá, que Jesús habitó entre nosotros, fue Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que su Espíritu pudiera habitar en nosotros. Y para que nosotros pudiéramos hacer exactamente lo mismo que Él hizo. Eso significa ser un discípulo de Jesús, ¿no? A veces hablamos del discipulado simplemente como, bueno, aprender textos bíblicos, crecer en la doctrina, lo cual es importantísimo, pero ser un discípulo de Jesús es decir, che, yo puedo hacer lo mismo que hace mi rabí, mi maestro, mi Señor. Y ahí entra el tercer nivel, ¿no? ¿Qué significa la palabra Cristo? Que es la manera más elevada, más completa en la que podés conocer a Jesús. Mira, la palabra griega Christos significa ungido. Es el ungido lleno del Espíritu Santo que hoy vive en miles de personas alrededor del mundo, los cristianos, ¿no? Los pequeños y pequeñas ungidas. Cristo es el Jesús que vive en vos a través de su Espíritu Santo. Decía San Agustín, ascendiste frente a nuestros ojos y nos dimos vuelta, afligidos, solo para encontrarte en nuestros corazones. Y por eso en la última cena Jesús alienta, ¿no? Consuela a sus discípulos de cara a su próxima ascensión. Les dice, muchachos, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, yo sé que ustedes son apegados y quieren retenerme, pero si no me voy nunca va a poder producirse esta transferencia espiritual de mi espíritu viniendo a vivir a ustedes. Y sabés, siempre la pregunta más profunda que le puedes hacer a cualquier ser humano del planeta es esta: ¿cómo conoces a Jesús? No solo si conoces o no a Jesús, eso es lo más básico, ¿no? Si Él es tu Señor, tu Rey, ¿cómo lo conoces? ¿Lo conoces solo como Yeshua? ¿Lo conoces solo como Emmanuel? Como lo conocen tantos cristianos que sí, son salvos porque lo reconocen como Dios, como Señor, pero se quedan solo en eso, ¿no? Satisfechos con el ticket de entrada al cielo. Sí, estoy salvo. Como dice Bill Johnson, la mayoría de los cristianos se arrepienten lo suficiente como para ser salvos, pero no lo suficiente como para ver el reino de los cielos manifiesto acá en la tierra. Eso es tremendo. Lo conocés solo así, como Emmanuel, sí, Dios conmigo y que me ayuda y que me consuela y que está conmigo en medio de la tempestad. O te animás a conocerlo como realmente Jesús quiere que todos sus discípulos y discípulas lo conozcan. Y acá entra la historia, ¿no? Es la historia de nuevo de Jesús caminando sobre el agua. Esa noche se desata una gran tormenta, los discípulos están desesperados, están solos ahí en la barca remando. Y mira, lo que más me llama la atención de esa historia, que la habrás leído y escuchado mensajes miles de veces, no es tanto el milagro de Jesús caminando sobre el agua, lo cual sí es asombroso, pero lo que más me llama la atención es esto otro que dice Marcos en su relato. Escuchá, dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y dice que su intención, ¿cuál era su intención? No era ni rescatarlos ni ayudarlos, su intención era pasarlos de largo. En su plan original nunca estaba salir al rescate de sus discípulos, ¿no? Que estaban desesperados, y sí, los rescata porque Jesús en su misericordia cada vez que le pedís ayuda, te ayuda y sale a tu rescate. Pero su intención original era otra. Podríamos decir que en realidad Jesús los estaba tanteando, ¿no? A ver cómo se las arreglan los muchachos con la tormenta, ¿no? Dice que se acercó a la barca, no es que les pasó ahí se acercó, pero su intención era seguir de largo. A ver si ya aprendieron las lecciones de fe que estuve tratando de enseñarles. Y sabes, en la primera tormenta en la que Jesús dormía ahí en la barca, yo creo que había pasado lo mismo. Nunca había estado en los planes de Jesús que sus discípulos lo despertaran de la plácida siesta que se estaba durmiendo. De hecho, medio se molesta cuando lo despierta. Los discípulos lo despiertan. No te importa, maestro, que nos estemos hundiendo, entre paréntesis, ¿no? Si sos medio culposo, culposa a la hora de descansar, de tomarte unas vacaciones por miedo al qué dirán, ¿no?
A Jesús no le importó que sus discípulos pensaran que a él no le importaba, ¿no? Y siempre tenés que chequear tus necesidades antes de responder ahí desde la culpa o el miedo al qué dirán, a las expectativas hiperdemandantes de los demás, más si estás en posiciones de liderazgo, de autoridad, donde la gente te está observando. Jesús sabía desde su humanidad y fragilidad que necesitaba polillar, reponer sus energías. Ahora se levanta como molesto, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Dónde está su fe, muchachos? Eso en otras palabras es, ¿dónde está su aguante por esta tormentita de morondanga, tanto espamento? Bánquensela, creo que en definitiva era eso. ¿Dónde está su resistencia, su aguante? Y en la primera tormenta la expectativa de Jesús era, bueno, simplemente que la pasaran, que la atravesaran. Y en la segunda creo que era lo mismo. Y de nuevo Jesús en su misericordia siempre sale a tu rescate cuando lo llamás, ¿no? Y hay veces que tenemos que cantar esta canción de hoy que es tremenda, ¿no? Cuando hay tempestad y Señor, dame paz y ayúdame. Eso es importantísimo, pero Jesús está más interesado en tu madurez que en ser tu salvavidas. Así siempre. Porque mira, tu historia con Dios es una historia de mutua confianza. Es tu historia, la historia tuya, vos aprendiendo a confiar más en Él y haciéndote más confiable a Él. Y es la historia de Él tanteándote. Todo el tiempo nos está tanteando, ¿no? A ver cuántas porciones le puedo confiar a Él, a ella, a este mi hijo, a esta mi hija. ¿Nos puede confiar Dios dobles porciones? A ver si le puedo confiar esto sin que esto lo aplaste, sin que se la crea, sin que lo use mal. A ver cómo administra mis porciones, de todo, no solo de cuestiones materiales, espirituales, de autoridad, de dones, de influencia, todo eso. Y mira, todas las historias de los evangelios y de la Biblia en general, la de los discípulos y la de cualquier personaje bíblico, podría titularse así, ¿no? Una historia de mutua confianza. Y tu historia con Dios lo mismo. Por eso, claro, uno lee esto de que Jesús quería pasarlos de largo y dice, qué desamorado Jesús, qué evasivo, los estaba evadiendo a sus discípulos. No, escucha esto, si sentís que Dios te evade, es porque confía en lo que ya depositó en vos. No siento la presencia de Dios, me está evadiendo. ¿Dónde? Hay algo que se está dando en esta historia de mutua confianza que vos tenés que discernir. Confía en los recursos que ya tenés, que ya puso adentro tuyo para atravesar cualquier tormenta de la vida. Y no solo eso, escuchá, si Dios parece que te evade o vos sentís que te evade, es porque se adelantó a preparar tu futuro. Esto me encanta. Como cuando en la Biblia dice que iban avanzando en el desierto y Dios se les adelantaba para prepararles el lugar para acampar, ¿no? Siempre está ahí un paso adelante. Pastor, yo no siento la presencia de Dios acá, ahora, en mi presente. Bueno, si no lo sentís en tu presente es porque se adelantó a preparar tu futuro. Y escuchá, Jesús quería pasar de largo a sus discípulos, no solo para tantearlos, ver si habían asimilado las lecciones de fe que les habían enseñado y demás, si eran capaces de bancarse la tormenta o acallarla a ellos, porque ya tenían la referencia de la primera tormenta. Y quizás tendrían que haber dicho, ¿te acordás cuando estaba ahí apolillando que Él calmó la tormenta? ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? Creo que quería pasarlos de largo para anticiparse y preparar el terreno del otro lado de la orilla, porque este es un momento muy especial del ministerio de Jesús, cuando estaba ahí en la cima de la popularidad, venían las multitudes, acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, había una demanda, ¿no? de gente necesitada, destruida, endemoniados, enfermos, y como que el foco de Jesús estaba puesto ya más en esa gente que en sus discípulos. Y como que ese calma o no teman que les dice cuando sale a su rescate, ¿no? La palabra literal ahí es, muchachos, calma. Así, creo que se lo dijo así. En realidad significaba, muchachos, a esta altura del partido ya tienen que dar por descontado que a ustedes siempre los voy a ayudar, siempre los voy a cuidar, que siempre les voy a proveer, siempre. Ustedes son mis discípulos, son mi team, mi equipo, son mis representantes. ¿Cómo no voy a hacer todo eso por ustedes?
Y lo que quiero a esta altura de nuestra historia de mutua confianza es que no se queden atascados en sus propias tormentas personales, sino que vayan a la otra orilla donde está la verdadera tormenta, la gente afligida, angustiada, necesitada, donde el diablo se está haciendo un picnic y tenemos que ir a desbaratar todas sus artimañas y planes y traer redención ahí, ¿no? Como, miren a las multitudes en la otra orilla, ¿no? Las olitas y el viento, y tengan esta mentalidad redoblada de dadores, y solo confíen en que yo voy a ir siempre un paso adelante de ustedes. Siento que Dios quiere decirle a muchos en esta mañana lo siguiente: yo voy siempre un paso delante tuyo. Ahí está. No siento la presencia de Dios. Bueno, a veces no hace falta, por esto que te voy a decir. Escuchá, en tu historia de mutua confianza con Dios, tarde o temprano vas a tener que aprender a convivir con sus aparentes ausencias. Vas a tener que aprender a convivir con la incertidumbre, cuando la presencia de Dios se te torna fantasmagórica, como se le tornó a los discípulos. Es un fantasma, no lo vemos bien, no lo distinguimos. Y empezás a ver fantasmas, ¿no? Los fantasmas de la incertidumbre por todos lados, y simplemente no lo sentís, ¿no? Y acá, aunque te canten tu canción favorita, Santo, 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 tan cerca de mí, y estén todos llorando a tu alrededor, decís, a mí no me pasa naranja. ¿Dónde está Dios? No solo en el culto, cuando lo buscás, cuando orás, ¿no? Hay momentos de incertidumbre, de aparente ausencia de Dios. Las noches oscuras del alma, como la llamaba San Juan de la Cruz. El otro día, hablando así de monjes y curas y demás, me puse a chusmear a ver si había una película buena en cartelera para ir a ver con Vale, con los chicos, y me apareció una que se llama Cónclave, que está ahora en cartelera, no sé si alguno la vio. No la puedo spoilear porque al final no fuimos a ningún lado, nos quedamos en casa, pero chusmeé y me llamó la atención el tráiler, ¿no? Es un thriller así de suspenso, de conspiraciones vaticanas. Y el tráiler termina con una frase que me encantó. El protagonista, que hace ahí de obispo, dice lo siguiente, escuchá, dice: hay un pecado al que he llegado a temer por encima de todos los demás, la certeza. Si solo hubiera certeza y no hubiera duda, no habría misterio, y por lo tanto no habría necesidad de la fe. Me encantó, ¿no? Mi aplauso para los guionistas de esta película, ¿no? No para que vos aplaudas, ¿no? Si querés aplaudilo, pero está buenísimo. Encima te lo meten con toda música así de misterio. Vas a tener que aprender a convivir toda tu vida, en toda tu historia de mutua confianza con Dios, a convivir con la incertidumbre. Porque es la única convivencia que va a hacer que tu fe crezca. Vas a tener que aprender a convivir con los silencios de Dios. No lo escucho, no solo no lo siento, no lo escucho, no me habla. Y hay supuestos silencios de Dios que en realidad son sorderas nuestras. No es que Dios esté hablando, es que nosotros no paramos la antena, no lo buscamos de la manera que deberíamos. Pero ¿sabes? Hay otros silencios de Dios que son, yo los llamo silencios dignificantes. Hay silencios de Dios que te dignifican porque te hacen responsable. Si Dios calla, te está diciendo: confío en vos, hijo. Creo en tu capacidad para elegir bien. Si yo estuviera todo el tiempo diciéndole a mis 3 hijos, que ya son grandulones, qué es lo que tienen que hacer, dónde ir, qué tienen que... no les gustaría mucho a mis hijos eso. Dirían: papá, cortala. Y está bien que yo sea un papá presente y los guíe, pero hay una sobrepresencia paterna que puede resultar cargosa y que termina siendo una falta de respeto. Por eso a veces le decimos a Dios: Padre, quiero más de tu presencia. Y está bien que se lo pidamos y hoy lo vamos a hacer. Quiero más de tu presencia. Y Él respetuosamente te responde: yo quiero más de la tuya en el mundo. Confío en vos, hijo. Ya estás grande. Confío en vos. Por eso, volviendo a la historia, los discípulos ya estaban grandes. O por lo menos esa era la expectativa de Jesús. Creía que, bueno, ya está maduro, fueron aprendiendo las lecciones en esta historia de mutua confianza. Pero dice Marcos que estaban totalmente asombrados. ¿Por qué? Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes.
que había sucedido el día anterior, la multiplicación de los panes y los peces, apenas unas horitas antes. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál era el significado de ese milagro? ¿Tenía algún significado? Y sí, que Dios es proveedor y Él suple para todas las necesidades. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué tenían que ver los panes con la tormenta? ¿Cuál era el significado en realidad? ¿Cuál era la lección que los discípulos todavía no habían asimilado? Porque dice que tenían el corazón todavía muy duro, muy cerrado, muy endurecido y no lo podían asimilar. Mira, creo que era la lección o principio que te enseñé el domingo pasado y con el cual arranqué el mensaje de hoy también. Que cuando Dios te revela una faceta nueva de su ser, su expectativa final siempre es que vos te transformes en eso que Él te está revelando. Y lo más curioso del milagro de la multiplicación de los panes y los peces es que había pasado en las manos de los discípulos, ¿no? Yo cuando llegue al cielo le voy a pedir a Dios que me muestre el video de cómo fue, ¿no? Pero en realidad como que Jesús no había hecho casi... Oró, gracias Padre, y le dio los 5 panes y los 2 peces y pasó ahí en sus manos, como que uno podría decir, lo hicieron ellos, ¿no? Entre comillas. Así que después de semejante milagro, creo que Jesús dijo, bueno, ahora sí, después de esto... de lo de los panes y los peces multiplicándose en sus propias manos, a los muchachos ahora no los para nadie, su fe va a estar ahí arriba, no los para ninguna tormenta, ni imposible, ni nada. Ahora sí van a sentirse capaces de hacer lo mismo que yo hago, pero no, todavía no les había caído la ficha. Es decir, habían recibido la revelación de Dios como proveedor, pero todavía no se veían ellos como proveedores. Habían recibido la doble, más que doble porción, por 5.000, no sé cuántos eran, la millonaria porción, pero todavía no estaban preparados para darla a ellos, la doble porción. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿cuánta presencia de Dios querés realmente experimentar en tu vida? ¿Qué porción de su presencia querés experimentar? Porque a veces oramos así a la ligera, Señor, quiero una doble porción de tu Espíritu Santo, lo que le pidió ahí Elías a Eliseo. Y a veces no sabemos bien qué es lo que estamos pidiendo e ignoramos lo que Elías le respondió a Eliseo cuando le pidió eso. Le dijo, cosa difícil me pediste. No es, te soplo y recibí una doble porción. Tenés que atravesar un proceso. Todo este proceso que estamos viendo en los discípulos, que es el nuestro también. Mirá, si solo querés experimentar más de la gloria shekinah de Dios y sentir la cercanía de Jesús en el culto y en tu casa y que Él te dice, no temas, yo estoy con vos, y escuchar eso y sentir eso, ahí sí que es bastante fácil la cosa. Y mira, en exactamente 30 segundos te voy a dar el gran secreto, la gran clave para experimentar ese nivel de presencia de Dios, ¿sí? Prepárate porque lo que vas a escuchar es una gran revelación del cielo que te va a dejar pasmado, boquiabierta. Vas a decir, valió la pena venir esta mañana a la iglesia. Pero lástima que no tengo los músicos y no crearía ahí el ambiente, ¿no? Prepárate. Escucha. Si querés experimentar ese nivel de la presencia de Dios, shekinah, de su gloria, esta es la clave. Para experimentar su presencia solo tenés que presentarte. Decir presente como cuando tomaba lista tu maestro. Acá y en donde busques a Dios y ores, presentarte. Tan fácil como eso. En el Antiguo Testamento sí era complicado, difícil acercarte a Dios y había todo un protocolo litúrgico y sacrificios y el sacerdote, sumo sacerdote que solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero después de que Jesús murió en la cruz y rasgó el velo e hizo todo ese intercambio del cual nos predicó el pastor Carlos, la cosa es muy fácil. Y dice el libro de Hebreos, que justamente es el libro que está en la Biblia para ayudarnos a entender, que nos caiga la ficha, lo que cambió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y lo fácil que es ahora acceder a Dios, a su presencia. Dice esto que es clave, dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más... Hacer con confianza, dale, como si sos hijo o hija, tenés identidad, tenés esa confianza descarada que tienen mis hijos cuando vienen y papi, comprame, o así.
Y este otro texto de Hebreos que también es clave, dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Y que Él recompensa, que es galardonador de los que lo buscan con sinceridad. Fíjate que hay tres claves, no reúno los dos textos, hay tres claves que son fundamentales, ¿no?, en tu acercamiento a Dios, tres actitudes. La atención, la plena atención, la gratitud y la expectativa. No es, bueno, acercarte así nomás, hola, ¿qué tal? Acá estoy, Señor. Es presentarte con plena atención, gratitud y expectativa. Primero con plena atención, que es una de las cosas que más nos cuesta hoy en día. Estar presentes, no a Dios, a cualquier persona, prestarle atención. No, y enseguida, hola, ¿qué tal, Silvia? Y yo enseguida estoy con el celular, mirando otras cosas. Y estamos, pero no estamos, ¿no? Y hoy los sociólogos dicen que se perdió el arte de la charla distendida, profunda, porque todo es rápido y nunca estamos, ¿no? Estamos, pero no estamos. Por eso el apóstol Juan decía, si no pueden amar a sus hermanos a quienes ven, ¿cómo pretenden amar a Dios a quien no ve? A quien no ven. Y eso traducido a nuestro tema de hoy sería, si no podés prestarle plena atención a un ser humano al que ves, ¿cómo pretendés prestarle plena atención a Dios al que no ves? Y siempre digo, no enseño cuando hablo para equipos de adoración, ¿no? Hay como un latiguillo que no sé por qué se pegó entre los líderes de alabanza. Bueno, adoremos para que descienda la presencia de Dios, ¿no? Y a veces creemos que somos como una tribu ahí en el medio de la selva, danzando frenéticamente en honor al Dios lluvia para que Él se digne a mandar un aguacero. No, a Dios no lo podemos manipular ni lo tenemos que convencer de nada. No adoramos para que descienda la presencia de Dios, adoramos para hacernos nosotros presentes a Él. Me interrumpo a propósito, mi cabecita dispersa y me enfoco en Él, en quién es Él. Eres Dios, grande, sublime, excelso, majestuoso en poder. Y es eso, porque del otro lado Dios está todo el tiempo como diciendo, hello, acá estoy, préstame atención. Como le decís vos a tus hijos cuando están con el celular en la mesa, o como tus hijos te dicen a vos, ¿no? Es eso, tan simple como eso. Primero, plena atención. Segundo, gratitud. Dios está a un gracias de distancia, ¿no? Ahí. Me acuerdo que otro de los textos áureos de los versículos ahí, lema de aquella renovación de la adoración, era el Salmo 100, que dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ese fue un principio que a mí me quedó, me marcó, ¿no? Y que hasta el día de hoy practico. La gratitud es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo empiezo a orar? A veces la gente me lo pregunta, ¿no? Ayer le enseñaba a los jóvenes acerca de la oración, la práctica, ¿no? Me cuesta romper el hielo con Dios. ¿Qué es lo primero que le tengo que decir cuando empiezo a charlar? Bueno, rompe el hielo con gratitud. La gratitud es rompehielo. Esa frialdad que a veces sentís en tu relación con Dios, a veces porque, bueno, la última vez que oré fue el domingo pasado y se me pasó una semana sin haber tenido un tiempo íntimo con Él. Cuando sentís frialdad, hielo, gratitud rompe hielo. Es así. Y ponete a agradecer, a alabar. De nuevo, Dios está un gracias de distancia. Le decía también ayer a los jóvenes, el año pasado escuché en la radio un concepto que no conocía, el doctor López Rossetti, lo estaba escuchando en la radio, y estaba hablando acerca de la adaptación hedónica. ¿Qué es la adaptación hedónica, no? Adaptación, uno se adapta, hedónica de hedonismo, ¿no? Del placer, de lo bueno. Es ese mal acostumbramiento a lo bueno, cuando ya nadie acá le da gracias a Dios por el agua potable o por abrir la canilla y que te salga agua caliente. Ahora, si te vas de misionero a un pueblito donde no hay agua potable, ahí sí te acordás de... Bueno, eso es la adaptación hedónica. Y decía López Rossetti, que está comprobado científicamente, no sé, recibís una noticia espectacular, te pasa algo extraordinario, te regalan $1.000.000. ¿Cuántos dicen amén? O no sé, pudiste finalmente cambiar el auto 0 kilómetros, tiene ese olorcito a nuevo que te sube las dopaminas en el cerebro y estás con toda esa alegría. Ahora, está comprobado que 15 días después de que sacaste el 0 kilómetro del concesionario, ya estás, sí, tengo un auto nuevo, ¿no? Y tu cerebro vuelve, de nuevo, esto está estudiado.
Y hablaba López Rossetti de esto, ¿no? De la importancia de la gratitud, de ser agradecido al universo. Ahora, yo escuchaba eso y pensar que el que descubrió esto de la adaptación hedónica fue el rey David, cuando escribió en su salmo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, no te olvides de ninguno, ¿no? Como que le encontró la cura a la adaptación hedónica, David. Y hacía la listita de todo, por el agua, por la cosa, por las cosas espirituales, materiales, la familia. Y cuando arrancás así, eso ya es como que estás ya en la presencia de Dios. Y agradecer no solo por lo bueno, acordate, un discípulo de Jesús está llamado a redoblar las apuestas, a hacer eso distintivo. Así que hay una doble porción de gratitud. El parámetro bíblico es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses: den gracias en todo, en toda situación. Porque en las buenas, más o menos, aunque sea un pagano, mundano, cualquier ser humano, mientras no haya perdido su humanidad, agradece. Ahora, nosotros tenemos no solo en las buenas, también y sobre todo en las malas. Eso es lo que produce ese ruidito, esa respuesta rara, redoblada, de la que te hablaba el otro día, ¿no? Y no es agradecer por la situación, gracias Dios que me fracturé la rodilla, no, eso es ser masoquista. Es agradecer en la situación. Gracias Señor porque vos seguís en control de todo, porque sos mi sanador, porque me vas a restaurar, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, y agradecer en toda situación. Y ahí está el... Así que plena atención, gratitud, y tercero, expectativa. Decía ahí Hebreos: el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que es galardonador, premiador de aquellos que lo buscan con sinceridad, que es el primer interesado en darte dobles porciones de toda esa expectativa de la cual te hablé el otro día, ¿no? Y que a veces las malas jugadas de la vida nos la matan, ¿no? ¿Te acordás de lo de la generala, no? Cuando te tachás la doble. Y eso tiene que florecer por medio del Espíritu. Y mirá, nos estamos animando a esto, ¿no? A creer que Dios quiere darnos dobles porciones en este año. Y esta semana escuché algo que me voló la cabeza. Alguien que decía: no desear más es egoísta. ¿Cómo no desear más es egoísta? Claro, me hizo ruido porque uno siempre asocia el desear más a la codicia, a esa ambición desmedida. Quiero más guita, quiero hacerme famoso, popular. Y es verdad que hay personas así, pero escuchá, tan egoísta como la codicia es el conformismo. Porque habiendo tantas necesidades en el mundo, tanto para cambiar, tanto para redimir, tanto para crear, tanto para transformar, si yo me doy el lujo de decir: no, pero así estoy bien, con mi porción estoy bien, y a veces lo confundimos con contentamiento, hasta acá, no, yo no quiero más. En el fondo está siendo el tipo, la mujer más egoísta del mundo. Y mira, si de verdad querés ser un dador, una dadora de dobles porciones, no te va a quedar otra que crecer, que desarrollarte en todo. Si no, vas a estar dando siempre la porción de siempre. Por eso ser un dador de dobles porciones significa dar más de lo que te crees capaz de dar. Hacer más de lo que te crees capaz de hacer. Y con esto quiero terminar. Porque todavía no te hablé del coprotagonista de esta historia de Jesús caminando sobre el agua, que fue el que se animó a hacer lo mismo que vio que su rabí hacía, a dar más de lo que se creía capaz de dar. ¿De quién te estoy hablando? ¿Quién es el coprotagonista de esta historia? ¿De quién te estoy hablando? De Pedro, de Pedrito, que se animó a caminar sobre el agua. Y mira, Pedro no es un estereotipo del adorador en los evangelios, no es lo que llamaríamos un hombre de la presencia de Dios. De los 12 discípulos, por ahí Juan, ¿no? Juancito era más ese estereotipo, el íntimo de Jesús, el que se acostó ahí sobre su pecho, era el tipo de la gloria, de la presencia. Pero mira, creo que Pedro fue el que experimentó el mayor grado de presencia de Dios que una persona puede experimentar. Por dos cosas. Primero, porque él sí entendió el significado último de los milagros, no solo el de la multiplicación de los panes y los peces, de todos. Y dijo: ok, si mi maestro me está revelando esta faceta nueva de su ser,
si se me está revelando como caminante sobre las aguas, eso significa que yo también puedo ser un caminante sobre las aguas. Y se mandó y corrió el riesgo. Y sí, se hundió, ¿no? Y nosotros nos quedamos con la parte negativa, ¿no? Pero dudó y dejó de mirar a Jesús. Pero mi aplauso para Pedro también. Y creo que eso fue el entrenamiento para lo que venía. Primero por esto fue que Pedro experimentó el nivel más alto de presencia. Pero segundo y principal, porque Pedro no fue solo un experimentador de la presencia de Dios, él fue un portador de la presencia de Dios. A tal punto que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, que la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él iba dejando un tendal, ¿no? Su presencia avanzaba y con él avanzaba la presencia de Dios, impresionante. Eso sí que es ser un portador de la presencia de Dios. Y no sé vos, pero yo lo quiero. Y no solo en la sanidad física. Ahora te voy a guiar en una oración muy sencilla para que esto lo vivas en tu día a día, en la cola del supermercado, del pago fácil, en tu trabajo, en la escuela, donde sea que camines. Pedro la tenía en su sombra, la gloria, la presencia. Y me acuerdo de una cumbia que cantábamos acá en la iglesia hace muchos años. Decía, no era la sombra, ¿se acuerdan? Ni tampoco era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. A muchos les dio ganas de cantar. Ahora, la parte más importante de esa cumbia es lo que sigue. Cuando dice, tú lo tienes, yo lo tengo. El mismo espíritu. Por eso escucha, esta es tu doble porción. Tu doble porción es el privilegio de portar la presencia de Dios y representarlo en el mundo. Dice Josué 18:7, su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Está hablando acá de la tribu de Leví, que como sabés era la tribu sacerdotal, y ellos no tenían una asignación de tierra ahí en la tierra prometida. Todas las otras tribus sí tenían su parcelita de tierra, pero Dios le dice, no, para ustedes tengo una doble porción. Su doble porción es el privilegio sacerdotal, ser portadores de la presencia de Dios y representantes de Dios en el mundo. Y tarea para el hogar, no se la di a los hermanos del primer culto, lee y estudia en profundidad Isaías 61, que es el capítulo en el cual está la palabra profética de este año, de la doble porción, de honra, de prosperidad, de alegría perpetua. Es muy curioso porque hay una progresión que se revela aún en la gramática en ese capítulo. El capítulo arranca con esas palabras que ya conocés, ¿no? El Espíritu Santo está sobre mí, está en primera persona. ¿Y quién es el sujeto que ejecuta? Es Jesús, ¿no? Jesús leyó ahí en la sinagoga Isaías 61 cuando iniciaba su ministerio. El Espíritu está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y habla de los pobres, de los abatidos, de los angustiados, de los rotos, ¿no? La misión de Jesús. Ahora, en el versículo 4 hay un cambio gramatical. Pasa de la primera persona a la tercera y dice, reconstruirán las ruinas antiguas. ¿Quiénes reconstruirán? Los rotos, los abatidos. Ahí se da la transferencia y empieza a hablar. O sea, los rotos se transforman, y ahí estamos nosotros, ¿no? Los rotos se transforman en reconstructores de ruinas antiguas. Y no solo eso, avanzás en el versículo 6, los reconstructores de ruinas antiguas se transforman en sacerdotes y serán llamados sacerdotes del Señor. Y en el versículo 7, ahí viene la promesa de la doble porción de honra. O sea, ¿para quién es esa palabra? Para los sacerdotes. Aleluya. Y esa conciencia sacerdotal, ¿no? A veces cuando hablamos de representar a Dios en el mundo, la religiosidad te dice, tenés que cuidar tu testimonio, ¿no? Como que te están diciendo, tenés que ser un careta, un hipócrita, ¿no? Ojo con el qué dirán. No es con conciencia moral de
es sabiéndote el templo del Espíritu, el representante de Dios, y eso te transforma todo, aún a veces la apariencia física, ¿no? Porque lo más visible es cómo caminamos, cómo nos vestimos. Y no es que hay un dress code del cielo, Dios no tiene un uniforme, la gracia de Dios es multiforme y Él es creativo y sobre gustos no hay nada escrito y cada uno tiene su onda. Ahora sí hay un valor bíblico y cristiano que es el pudor y la sobriedad, ¿no? Entonces, si está todo croto, con la cosa abierta o la minifalda por acá, como que no es muy representativo de esos valores, ¿no? Ahora, no es esto, tenés que cuidar tu testimonio, ojo, nena, cómo te vestís. Bueno, son chiquitos, hay que guiarlos, los padres, todo, pero llega un momento donde vos yo soy la imagen, así como Cristo dice que fue la imagen del Dios invisible, hoy nosotros somos los Jesuses y Jesusas en el mundo, ¿no? ¿Cómo sentir la presencia de Dios? Sí, vamos a ir terminando. ¿Cómo sentir la gloria Shekinah? Hebreos te diría, bueno, es algo relativamente fácil. ¿Cómo recibir una doble porción del Espíritu Santo? Elías te diría, ahí no es cosa fácil. Es un poco más complicado y requiere estos procesos, de nuevo, que todos acá estamos atravesando, ¿no? En el conocimiento de Jesús. Pero ¿sabes? Cuando con un corazón rendido venís delante de Dios y le decís, como le dijimos el domingo pasado y se lo vamos a decir de nuevo hoy, Señor, yo quiero ser un dador de dobles porciones, una dadora de dobles porciones y de verdad ser tu sacerdote, tu representante, representarte de forma fidedigna en el mundo, aún a riesgo de hundirme muchas veces, y te haces un poquito más confiable a Él en tu historia de mutua confianza. Ahí viene algo poderoso, ¿no? Ahí viene. Y hay una presencia especial del Espíritu Santo que se manifiesta sobre la gente que se reúne no solo a adorarlo, a recibir más de Él, sino que se reúne a animarse mutuamente, a creer que podemos caminar sobre el agua. Hay gente así en esta mañana acá, a ver. Ponete de pie para iniciar la caminata en la cual quiero guiarte hoy, a ver. Hay algo especial. Como dice Hebreos también, ¿no? Hablando, yo enseño liturgia ahí en el seminario bautista y digo, el único texto bíblico ahí en el Nuevo Testamento que habla acerca del propósito de reunirnos. Sí, nos reunimos para buscar a Dios, ministrarnos mutuamente, pero dice Hebreos, nos reunimos, y por eso dice, no dejen de congregarse, nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos reunimos para desafiarnos a ser cada vez más como nuestro rabí, como Jesús. Che, podemos. Y por eso la multiplicidad de dones, de gracias que hay en la casa del Señor. Por eso quiero que hagamos una oración. Acompáñenme acá, no me dejen solito. Estoy hablando de la presencia. Mi presencia los está intimidando, ¿no? Mira, hablando del tema, cuando sos portador de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, muchas veces tu presencia en el mundo y ante ciertas personas va a resultar intimidante. Pero no intimidante por tu arrogancia, porque a veces, no, este tipo me intimida porque es un soberbio. No. Por lo contrario, va a ser intimidante por tu humildad que habilita que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Y que produces eso raro, eso distintivo, es eso. Por eso el Señor me daba esta oración para que hagamos sencilla como cierre del culto, y te animo a que la sumes a tu repertorio de oraciones. Hay cosas que oramos y que son muy importantes, otras que por ahí no oramos nosotros, pero sí ora el Espíritu Santo adentro nuestro para llevarnos a esos pensamientos y esos caminos de Dios que son infinitamente más altos que los nuestros. Le contaba a los jóvenes ayer que escuché de un pastor en Corea que de repente está en una sala, en una reunión muy importante, rodeado de personas importantes, presidentes, mandatarios, bueno, gente así grosa del mundo, y un pastorcito de ahí de Corea que le pregunta a Dios, ¿qué hago acá, no? ¿Cómo llegué a esta sala? Si
no es algo que yo quería ni deseaba, nunca oré por esto, no era un aspiracional. ¿Cómo fue que llegué a esta sala? Y cuenta que escuchó nítido del Espíritu Santo diciéndole: esto es lo que me pedís cada vez que orás en lenguas. Porque no sabemos cómo orar, pero dice Pablo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y más allá de que hables en lenguas o no, vos tenés que saber que Dios en su misericordia provoca esas cosas, ¿no? Y ora todo el tiempo, intercede por vos. Y como dice también Pablo, hace todas las cosas mucho más allá de lo que somos capaces de pedir o de entender. Y por eso la oración no es algo solo intelectual, ¿no? Bueno, escuchaste el mensaje de anoche. Es algo tan profundo, tan profundo. Ahora, sí hay oraciones que tenemos que incorporar a nuestro repertorio y hacerlas, ¿no? Y pedirle al Señor, y esto es lo que siento que Dios quiere que le pidamos en esta mañana, donde estamos hablando de presencias. Poneme la última placa y hacé tuyas estas palabras. Sencilla la oración. Señor, que mi presencia en el mundo sea sanadora, que mi presencia en el mundo sea entusiasta y que mi presencia en el mundo sea transformadora. Primero, que sea sanadora. En este mundo tan hostil, donde todos se agarran a las piñas, Señor, que ahí donde pase yo deje un tendal de sanidad, que mi sombra, no solo física, la sanidad de los corazones. Hacé de mí un pacificador, un bajador de espuma de conflictos humanos, como te decía el otro día. Alguien que tiende puentes, que construye puentes en un mundo donde todos construyen murallas y revanchismos. Que mi presencia sea sanadora. Con un gesto, con una palabra, con eso. Es una oración poderosísima. Hacela, vamos, cerrá tus ojos. Señor, quiero ser como Pedro. Que mi sombra aporte sanidad. Que lo que deje al pasar no sean corazones heridos, que no sea alguien que alimenta las escaladas de odio, sino todo lo contrario, Señor. En la calle, en el trabajo, en mi familia, las millones de relaciones con las que tengo que lidiar cada día, Señor, que mi presencia en el mundo sea sanadora, sanadora, sanadora. Si no, hacemos vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, que mi presencia en el mundo sea sanadora. Segundo, que mi presencia en el mundo sea entusiasta. ¿Sabes, no? Lo que significa la palabra entusiasmo. Entusiasmo significa Dios adentro. Tu entusiasmo es la evidencia más palpable, más visible de que llevas a Dios adentro, al Espíritu Santo. Y eso no significa tener que estar siempre positivo. No, significa ser alguien que imparte esperanza, que contagia esperanza, que ministra, que dice: yo no me quedo atascado en la mitad del lago solamente mirando mis tormentas personales. Yo voy a la otra orilla donde está la verdadera tormenta, la gente necesitada, angustiada, y contagio eso con mis palabras, con mi cara, con mi sonrisa, con cosas sencillas. Vamos, pedirle eso al Señor. Señor, que mi presencia en el mundo sea entusiasta, porque yo te tengo a vos adentro, Señor. Oh, tu gozo sobrenatural, esa doble porción de alegría, esa alegría perpetua, esa alegría que no depende de tormentas, de circunstancias, sino de saber que vos estás en mí, estás conmigo, y todo el tiempo me decís: no solo no temas, cobra ánimo. Oh, esa es la doble porción para un discípulo. No solo no temas, cobra ánimo y transformate en un impartidor de ánimo a otros. Sí, Señor. Y por último, decirle: Señor, que mi presencia en el mundo sea transformadora, con la gracia, con la unción única, singular que me diste a mí, con mi propósito, con mi llamado. Quiero hacer la diferencia. Usame, Señor. Oh, no solamente levanto mis manos en esta mañana, vamos, levantarlas y decirle primero: Señor, quiero más de tu presencia. Pero decirle con tus manos levantadas: heme aquí, porque el Señor te dice: quiero más de tu presencia en el mundo. Oh Dios, que nuestra presencia sea la tuya. Danos más. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana, esa doble porción de tu Espíritu. Danos la caradurez, la osadía de Eliseo para pedirla. Señor, danos el coraje, la valentía de Pedro para animarnos a creer que podemos dar
más de lo que siempre dimos. Ser dadores de dobles porciones en todo, extendernos, crecer. Salimos de ese egoísmo conformista. En el nombre de Jesús renunciamos a eso. Renunciamos, espíritu, más en este año de la doble porción. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Vamos, levanta tus manos, declarate otra vez: soy un dador, soy una dadora de dobles porciones. Declaro que esta semana el rostro de tu papá va a brillar sobre vos. Oh, sí, va a resplandecer sobre tu vida. Te bendigo, Él te guarda, te protege, te cuida en todo. Dalo por descontado. Vos sos su discípulo, su discípula, sos de su equipo. Oh, Él está ahí. No temas, dice el Señor. Cobra ánimo, yo estoy aquí. Míralo al Señor un paso adelante. Él ya está mañana en tu lunes preparando oportunidades impensadas con tremendas cosas, con cosas que asustan de buenas. De maravillosas. El Señor te responderá en justicia. Gracias, Señor. Anticipate, agradecele en fe. Vamos, en esta mañana hay muchos que necesitan levantar un sacrificio de alabanza, de gratitud. Entra ahí al corazón de Dios, a los pensamientos de Dios con acción de gracias. No solo por lo bueno, agradecele aún en medio de tu tormenta, de tu circunstancia, y agradecele en fe. Con cosas tremendas, Señor, vos nos vas a responder. Sos bueno. Seguí revelándote a nuestra vida como un Dios de toda gracia, como dador de dobles porciones. Y bendigo tu vida para que brille mañana, ahí donde te muevas. Que tu presencia en el mundo sea una presencia sanadora, sea una presencia entusiasta y sea una presencia transformadora. Te bendigo como sacerdote. Tengo el privilegio de bendecir a todos los sacerdotes y sacerdotisas acá, que tenemos el privilegio de portar la presencia del Señor y representar a nuestro papá en el mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.